Hola a todos, vamos a hacer un ejercicio bien interesante de topología que me dice lo siguiente. Si yo tengo que X, T es un espacio topológico, dado obviamente, vamos a probar que G es abierto en X, si y solo si la adherencia de G intersección, la adherencia de A es igual a la adherencia de G intersección A, y eso para todo A subconjunto de X, es decir, se cumple como esta bonita igualdad, digamos, de adherencias, aun y cuando pues ya sabemos que pues la adherencia de la intersección no es la intersección de las adherencias, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en un video anterior, entonces vamos a tratar de hacer pues lo que es la prueba, ¿no? Entonces, fíjense bien, para la prueba, pues vamos a utilizar ciertos resultados que nosotros ya conocíamos. Primero, pues vamos a recordar que X pertenece a adherencia si y solo si para todo G que pertenece a la topología tal que X era un elemento de G, pues esto implicaba que G intersección A es distinto del vacío. Esto digamos que va a ser lo primero que nosotros vamos a hacer. Y lo segundo, bueno, voy a utilizar esto, ¿no? G pertenece a la topología o es abierto en X, si, solo si, para X en G existía un uso de X, ¿no? Uno usualmente le pone así, un uso de X en la topología tal que X pues pertenece obviamente a uso de X y esto a su vez está totalmente contenido en G, ¿no? Esto es como hablar de un entorno, ¿no? Al uso de X se le llama entorno o vecindad de X y pues tiene que estar contenido totalmente en G, ese entorno que está en la topología. Esos dos resultados pues me van a ayudar y recordemos, esto solo es una observación, porque hay gente que pues a veces lo usa y no es cierto. A intersección B, adherencia, es distinto de A, adherencia, intersección, B, adherencia en general. Si ustedes pueden encontrar ejemplos donde no se cumple la igualdad, ¿no? Entonces esto, ¿por qué? Porque hay gente que utiliza esta igualdad y en realidad la igualdad no se cumple, entonces hay que recordar eso, ¿no? Entonces vamos a comenzar la prueba. Bueno, la prueba primero vamos a hacerla en esta dirección. Sí, esta va a ser la dirección que vamos a hacer. Vamos a suponer que G es abierto, sea G que pertenece a la topología de X, pues por demostrar que obviamente G intersección A, adherencia, todo eso adherencia, es igual a G intersección A, adherencia para A subconjunto de X, ¿no? Entonces, voy a comenzar como son una igualdad de conjuntos, vamos a comenzar con la parte más fácil, que sería esta primera contención. Fíjense bien en lo siguiente, en esta contención sabemos, ¿no? Sabemos que pues A está contenida siempre en su adherencia. Esa es la definición, ¿verdad? Hay que irse a los videos anteriores para recordar esto, que A siempre está contenido en su adherencia. Esto va a implicar entonces que G intersección A, por ende, va a estar contenida en G intersección A adherencia. Esto pues por propiedades de conjuntos, de teoría de conjuntos, y esto va a implicar obviamente que la adherencia, ¿no? G intersección A, toda su adherencia está contenido en G intersección A adherencia, adherencia. Entonces, esa digamos que es la primera contención. Esta parte de acá de la derecha está contenida en la izquierda. Ahora vamos a ver esta otra parte, digamos. Voy a probar que esta de acá está totalmente contenida acá. ¿Cómo lo hago? Bueno, me doy un elemento arbitrario, sea X que pertenece, pues en este caso, a G intersección A adherencia, adherencia. Y ahora pues voy a tomar un abierto, ¿no? Y sea U
un elemento en la topología arbitrario tal que X pues pertenece a U. Bueno, entonces aquí hay que empezar a utilizar la propiedad, ¿no? Si yo tengo que un elemento está en la adherencia y a la vez ese elemento está en un abierto, entonces G intersección A con ese abierto es distinto del vacío. Entonces eso es lo que concluyo de acá. Esto implica entonces que, si usted se fija, el U intersectado con mi conjunto, que en este caso es G intersección A adherencia, pues esto es distinto del vacío. Eso pues por la propiedad que nosotros tenemos. ¿Qué significa esto? Bueno, esto implica que existe Z en esta intersección. Pero si usted se fija, esto ¿qué significa? Esto implica que Z pertenece a lo que nosotros llamamos U intersección G, intersección pues a adherencia. Y entonces esto implica que Z pertenece a U intersección G y que Z pertenece a adherencia. Ahora, no olviden que U es abierto, U está en la topología y G también es abierto. Ahí es donde hay que utilizar la hipótesis de que G es abierto. Entonces pongo acá que U intersección G pues en realidad pertenece a la topología. Ahora, como Z está en la adherencia y Z está en un abierto, otra vez vuelvo a utilizar esta propiedad, ¿no? El elemento está en la adherencia y el elemento está en un abierto, entonces E intersección A es distinto del vacío. Entonces, fíjense bien qué significa. Ah, bueno, esto implica, como lo acabo de decir, que U intersección G intersección A pues en este caso sería distinto del vacío. Y otra vez, esto implica entonces que U intersección, ahora asocio de esta manera, G intersección A, pues es distinto del vacío, ¿no? Y no me olvido que X estaba en U. Ahora tengo lo siguiente, que U intersección, G intersección A es distinto del vacío y que X es un elemento arbitrario, ¿no? Que en este caso pues estaba acá. Como está en este abierto U y esto es distinto del vacío, esto no significa más que X pertenece a G intersección A, todo es su adherencia. Y con esto hemos concluido entonces que esto está contenido acá. Esto implica entonces que G intersección A, adherencia, todo es su adherencia, está contenido en G intersección A, adherencia. Por lo tanto, pues se cumple la igualdad, ¿no? G intersección A, adherencia, adherencia es igual a G intersección A y todo eso adherencia. Y miren, bueno, esa era la primera parte, ¿no? Si G es abierto, se da esta igualdad para cualquier conjunto arbitrario, no de X. Cualquier subconjunto que yo tome de X me va a permitir que esta igualdad se cumpla. Bueno, en la otra dirección también es algo similar. Fíjense bien, solo que ahora vamos a utilizar un poco esta observación que acabamos de hacer, que pertenece a la topología sí, solo sí, para cada X en G existe un abierto que esté totalmente contenido en G. Ahora, ¿qué sería la negación de eso? Bueno, G no es abierto si para cada G de la topología, para cada entorno, ¿no? Cada U en la topología, tal que X pertenece a U. Esto implica, lo voy a poner así mejor, esto implica que U no está totalmente contenido en G. Es decir, que U intersección G complemento, esto es bien importante, es distinto del vacío. Además de eso, ¿verdad? Además, si usted se fija, pues G intersección U también es distinto del vacío. ¿Por qué? Bueno, porque X está en U y está en G, ¿verdad?
Aquí me faltó, a ver, intersección G. Sí, si yo me tomo un elemento, digamos que esté en G, para cada abierto que contenga ese elemento, eso es lo que quiero decir, implica que U no va a estar contenido. ¿Por qué? Porque si estuviese contenido, tengo esta existencia. Entonces no puede pasar esto. Bueno, entonces, con esa idea en mente, vamos a tratar de probar la otra dirección. Esa la vamos a hacer, digamos que por algo que nosotros llamamos la contradicción. Entonces, fíjense bien, voy a suponer que G no es abierto. Supongamos. Bueno, primero supongamos que G intersección A, adherencia, adherencia es igual a G intersección A, eso adherencia para G dado, y A subconjunto de X arbitrario, ¿no? Arbitrario. Entonces, por demostrar que G pertenece a la topología. Entonces, eso es lo que me voy a tratar de probar. Entonces, fíjense bien cómo lo voy a hacer. Voy a hacer lo siguiente. Voy a decir así, sea, en este caso, G, y suponga que no es abierto. Pongamos que no es abierto. Entonces, para cada X que pertenece a G, si U pertenece a la topología, ¿no? Tal que X pertenece a U, esto implica lo que habíamos dicho, que U intersección G complemento es distinto del vacío, y a la vez que en este caso U intersección G pues es distinto del vacío. Acá, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, esto como U intersección G complemento es distinto del vacío, esto implica que X pertenece a G complemento adherencia. Esto es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí también, ¿verdad? Yo sé que X pues ya pertenece a lo que es G adherencia, pero no importa, ¿no? Lo interesante es esto, que esto me va a decir entonces que X de alguna manera pues está en ambas adherencias, ¿sí? Entonces la idea de acá más bien es tomar un A pues de manera inteligente. Voy a decir que A es en realidad pues ese G complemento. Y entonces por la hipótesis que tengo acá, tengo que G intersección G complemento adherencia es igual a G intersección G complemento y todo esto, pues adherencia, ¿no? Entonces fíjense bien acá, este G intersección G complemento adherencia, pues es distinto del vacío, ¿no? Es distinto del vacío porque X está en G complemento adherencia, eso es lo que quería decir, ¿no? Y también está en G porque fue aquel elemento que tomamos, que está ahí. Pero miren que de acá, esto me está diciendo que esto es vacío adherencia. Pero esto es vacío. Entonces esta sería como la contradicción, ¿no? Es decir, sea G y supongamos que no es abierto, entonces para cada X en G se va a cumplir esto, ¿no? Y entonces ya está la contradicción, ¿no? Y bueno, eso sería como llegué a una contradicción, podría decir entonces que por tanto G es abierto. Y bueno, hemos concluido, ¿verdad? En sí lo que es la prueba, para que se fijen, ¿verdad? Que pues es un ejercicio muy bonito, ¿no? Utilizando pues obviamente estas propiedades, ¿no? Bueno, saludos, éxitos y que estén bien. Espero que les haya gustado el ejercicio.